Están integrándose con nosotros a la porción del estudio de la palabra. Le damos la bienvenida, que el Señor les bendiga. Nos gozamos que el Señor nos permite una vez más reunirnos por estos medios para alabarlo, para glorificarlo. Gloria sea el nombre del Señor. Esperamos su venida. Él prometió regresar por su pueblo y nosotros esperamos su regreso. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros estamos estudiando el Evangelio según San Juan y hemos estado en las últimas semanas en el capítulo 3. Y la semana pasada vimos que Jesús estaba explicando el nuevo nacimiento a Nicodemo, que hay que nacer de nuevo para heredar la vida eterna. Y Jesús, para explicarle este nuevo nacimiento, vimos que fue al Antiguo Testamento y le explicó un evento del cual Nicodemo estaba familiarizado. Él explicó el evento en el cual, después que Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto, estaban en el desierto y Dios le había provisto con todo lo que ellos necesitaban. Pero el pueblo de Israel murmuró, se quejó de Dios y se quejó de Moisés, y como castigo Dios envió serpientes venenosas. Cuando las serpientes mordían a las personas, muchas personas llegaron a morir. El pueblo entonces se arrepintió y le pidió a Moisés que rogara a Dios por el pueblo. Moisés rogó a Dios por el pueblo y Dios le dio a Moisés las instrucciones de qué él tenía que hacer. Y Dios le dio instrucciones a Moisés de colocar una serpiente, hacer una serpiente de bronce y colocarla en un asta y levantarla en el medio del pueblo, para que entonces todo aquel que cuando fuera mordido por la serpiente mirara a la serpiente que estaba levantada en el asta, no sufriera los efectos del veneno de la serpiente. Y Jesús le está explicando a Nicodemo cuál es el significado de ese evento que sucedió en el desierto miles de años antes. Y le dice en el versículo 14 y 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando el Señor vino a este mundo, Él vino con la misión de ser el cumplimiento de aquella serpiente que había sido derrotada en el desierto, que había sido alzada en el desierto. Jesucristo, al ser alzado en la cruz del Calvario, Él allí en la cruz del Calvario, Él derrotó la serpiente, y por su muerte en la cruz del Calvario nosotros tenemos entonces perdón de pecado, tenemos reconciliación con Dios y tenemos esta esperanza gloriosa de su retorno, de que Él viene por nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Él derrotó a Satanás en la cruz del Calvario, y eso era lo que representaba aquella serpiente que Moisés alzó en el desierto. ¿Para qué Él lo hizo? Para que por amor a la humanidad, por amor a su creación, dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Hablamos acerca de que el sacrificio de Jesús, la muerte de Jesús fue por toda la humanidad. Fue por toda la humanidad, pero solamente podemos tener posesión de ella por fe en Él, creyendo en Él, poniendo nuestra mirada en Él. Asimismo, como cuando estaban en el desierto, ellos para ser salvos del veneno de la serpiente, para que no tenga efecto en ellos tenían que poner su mirada en la serpiente que estaba en el asta que Moisés alzó. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo y en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, en su muerte por nuestros pecados. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos que ir a la luz, pero lamentablemente, como nosotros sabemos y como explica la Biblia, la mayoría de la gente no va a la luz. Y la semana pasada vimos que Jesucristo explicó la razón por la que la gente no va a la luz, porque no quiere que sus pecados sean expuestos, no quieren dejar su pecado, quieren permanecer en su pecado, y por eso prefieren permanecer en la oscuridad. Pero todo aquel que va a Cristo, la Biblia dice que Él no lo echa fuera. Todo aquel que va a Cristo, Él nos limpia de todo pecado, Él nos acepta, Él nos da promesa. Gloria sea el nombre del Señor, y nos da, como vimos al principio de Juan, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a continuar nosotros el estudio del capítulo 3 del Evangelio según San Juan, y vamos a dar lecturas
a los versículos del 22 al versículo 30. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra del Señor y vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero yo mengue. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te pedimos, Dios mío, que tú tomes control, que tú tomes dirección, Dios mío, Señor, que tú nos reveles tu palabra, que tú nos des el mensaje que tú tienes para nosotros en el día de hoy, Padre Santo, que todo aquel que escucha este mensaje sea bendecido, sea edificado, sea fortalecido, Padre Santo. Amén. Te damos gracias, Dios mío, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, nosotros vemos ahora que Jesús termina aquella conversación con Nicodemos, aquella explicación acerca de lo que era el nuevo nacimiento, y ahora Jesús se dirige y va con los discípulos que él tiene hasta este momento y está en Judea, y dice que Jesús allí bautizaba. Luego, cuando entremos en el capítulo 4, vamos a ver que Juan el Evangelista hace una aclaración acerca de eso y dice que los que bautizaban eran los discípulos de Jesús. Pero algo interesante que vemos es que Jesús bautizaba en Judea, pero también estaba Juan el Bautista bautizando en otro lugar. Y en el lugar que estaba Juan el Bautista se nos dice que había mucha agua. Juan el Evangelista hace la descripción que había mucha agua. Eso nos da una indicación a nosotros de que el método de bautismo que utilizó Juan, el método de bautismo que se usó en el Nuevo Testamento fue por inmersión. Porque si era necesario haber mucha agua para poder sumergir a alguien en las aguas, no fue que le rociaron agua a las personas que bautizaban, porque para eso no es necesario mucha agua. Pero vemos que el ministerio de Juan el Bautista continúa paralelo al ministerio de Jesús. Ahora se nos da se nos dice que Juan en este momento todavía no había sido encarcelado, no había sido arrestado. Juan luego sería arrestado y Juan pasaría por unas pruebas estando en la cárcel y perdería la vida estando en la cárcel. Le iban a cortar la cabeza a Juan, sería él decapitado. Pero eso no quiere decir que el ministerio de Juan el Bautista fue un fracaso. De ninguna manera. El ministerio de Juan el Bautista, la misión con la cual Dios envió a Juan el Bautista, fue con presentar aquel que él había anunciado desde el Antiguo Testamento, preparar el camino de aquel que Dios había prometido desde el jardín del Edén, que habían hablado los profetas en todo el Antiguo Testamento. Esa fue la misión de Juan el Bautista, y él cumplió con la misión que Dios puso en sus manos. Él cumplió con el ministerio que Dios puso en sus manos. Y cuando terminó la labor, la misión, el ministerio que Dios le había dado, entonces Juan se fue a la presencia del Señor. Y no se fue derrotado, sino que se fue triunfante. Gloria sea el nombre del Señor. Muchas veces nosotros podemos pasar en este mundo por enfermedad, por dificultad, por momentos difíciles. Y mucha gente, o uno mismo, puede llegar al pensamiento que está pasando por un momento de derrota.
por un momento de frustración, de fracaso, pero eso no es así. Toda persona que está en la voluntad de Dios, que está siguiendo, está cumpliendo la voluntad de Dios en su vida, aunque pase por momentos difíciles en este mundo, está de victoria en victoria. Gloria sea el nombre del Señor. No conoce la derrota, aunque humanamente pudiera aparentar que está pasando por un momento difícil, aunque aparente que esté pasando por una derrota, no es así. Lo que pasa es que nosotros, en nuestro entendimiento limitado, nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo. Gloria sea el nombre del Señor. Pero la Biblia está llena de ejemplos en los cuales hay personas que están pasando por momentos difíciles, pero la mano de Dios está con ellos. Y luego vemos el propósito de por qué Dios permitió que eso pasara. Nosotros vemos, por ejemplo, en el Génesis el caso de José. José fue vendido por sus hermanos, las personas que estaban supuestos a cuidarlo, fue encarcelado, pero Dios estaba con él. José no estaba en derrota, sino que Dios estaba permitiendo que esas cosas sucedieran para que se salvara mucha gente, para que por José se salvara toda su familia. Gloria sea el nombre del Señor. Vimos el caso de los amigos de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, en el libro de Daniel. Ellos triunfaron estando en el horno de fuego, porque en el horno de fuego dice que llegó a ver Nabucodonosor a uno que es semejante al Hijo de Dios, que estaba paseándose en el medio del fuego con ellos. Ellos estaban en victoria. El Señor Jesucristo estaba con ellos en ese momento. Vemos el caso de Daniel, que triunfó estando en el foso de los leones. Vemos el caso de Esteban, que siendo apedreado y perdiendo su vida, él triunfó, porque la Biblia dice que cuando él murió, antes de morir, él logró alzar su vista hasta los cielos y vio al Señor Jesucristo de pie en el cielo para darle la bienvenida. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos el caso del Señor Jesucristo, que él venció sobre Satanás, venció sobre la muerte, siendo crucificado en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo explicó esto diciendo en Filipenses capítulo 1, versículo 21, diciendo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No hay derrota estando en la voluntad del Señor, no hay fracaso. Gloria sea el nombre del Señor. Dice el versículo 25, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Habíamos hablado anteriormente que cuando en el Evangelio de Juan él habla acerca de los judíos, él se refiere a los líderes religiosos. Vemos que los discípulos de Juan el Bautista entraron en una discusión doctrinal referente a la purificación. Pero aparentemente esta discusión doctrinal que los líderes religiosos tuvieron con los discípulos de Juan va más allá de lo doctrinal, sino que su intención era poner algún tipo de conflicto entre el ministerio del Señor Jesucristo y el ministerio de Juan el Bautista, porque vemos que después de esta discusión doctrinal acerca de la purificación, se nos dice que los discípulos de Juan entonces fueron a Juan y fueron a donde Juan con lo que nosotros podríamos conocer en este tiempo, o llamarle en este tiempo en nuestro vocabulario con un tipo de chisme o algo así por el estilo, porque ellos van a donde Juan el Bautista diciéndole: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Ellos esperan que Juan tal vez tuviera una reacción en contra de lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Ellos esperan tal vez alguna reacción de Juan, tal vez esperan que Juan, siendo aquella persona que comenzó a bautizar y a predicar el arrepentimiento, tuviera algún tipo de superioridad sobre todo aquel que se levantara después de él, tal vez pensando que Juan, siendo aquel que bautizó al Señor Jesucristo, tenía un ministerio superior a él, pero no es así. Y eso sucede a veces en nuestros días con personas que inician algún proyecto y viene otra persona detrás de ellos y Dios lo utiliza, lo usa de una manera más grande y crea mucho celo. Existe mucha competencia entre diferentes ministerios, pero vemos que Juan tenía la perspectiva correcta. Juan tenía la perspectiva correcta. Juan lo corrige y le dice: yo nunca le dije a ustedes que yo era. Yo le dije que yo
mi ministerio fue anunciar a aquel que venía después de mí. Y le dice, vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, es mi gozo está cumplido. Juan el Bautista no se atribuyó ningún tipo de ministerio que a él no le correspondía. Juan el Bautista no buscaba gloria, él entendía, como nosotros debemos entender, que nuestra misión es apuntar a la gente a Cristo, señalar a la gente a aquel que murió por nuestros pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el ministerio de nosotros, no buscar un nombre. Juan el Bautista no tenía ese ego, esa necesidad de acaparar la atención para sí mismo, sino que siempre lo vemos apuntando a donde el Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Esta imagen que Juan está presentando acerca del novio es una imagen que teológicamente apunta al Señor Jesucristo como Dios, porque cuando nosotros vemos a través del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento muestra a Jehová, al Señor Dios, como el esposo de Israel. Vemos incluso que cuando Israel se iba detrás de otros dioses, cuando servía a otros dioses, en la Biblia habla acerca de que ellos le eran infieles, habla acerca de fornicación. O sea que cuando se está hablando acerca del Señor Jesucristo ser el novio, está dando implicaciones de que el Señor Jesucristo es Dios. Vemos también que cuando se habla de la novia, se está hablando de la iglesia en términos del Nuevo Testamento. Vemos en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 2. Dice la palabra del Señor, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. También en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27, mas maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Alabado sea el nombre del Señor. Ese somos nosotros, la iglesia, la novia de Cristo. Este ejemplo del amigo del novio tiene un aspecto cultural, porque en las bodas judías de ese tiempo había un participante especial que era el amigo del novio, que tenía funciones muy importantes y muy específicas. Tenía un papel, era encargado de los preparativos de toda la boda. Pero en las bodas judías sucedía en dos diferentes partes. Como hemos visto cuando estuvimos estudiando el Antiguo Testamento, lo primero que se llevaba era un contrato de boda. Y en este contrato de boda, el novio, la familia del novio tenía que pagar lo que se conocía como una dote a la familia de la novia. Después que se pagaba esa dote, se llegaba a un contrato de matrimonio entre las familias. Entonces el novio regresaba a casa de su padre, preparaba un lugar para después entonces el novio regresar por la novia. Cuando él regresaba por la novia, entonces la llevaba a casa de su padre y había una celebración de bodas de 7 días. Y nosotros, esta es una imagen de lo que Cristo está haciendo en este momento. Ya Él hizo la primera parte. Él vino a este mundo con el propósito de derramar su sangre por nosotros. Él nos compró a precio de sangre. Dice Primera de Pedro que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino por la sangre preciosa de Jesús. Y eso hizo el Señor Jesucristo. Él derramó su sangre por nuestros pecados. Y ahora Él dice que se fue a preparar morada para nosotros. Y si Él se fue, Él regresará por nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Y ese es el momento en que nosotros estamos. Ya pasó
la primera parte, y como pasó la primera parte, nosotros entonces esperamos su retorno, esperamos la segunda parte de lo que va a suceder. Y lo que va a suceder en esta fiesta de boda, esta celebración en el cielo, va a ser una fiesta como la que nunca antes ha existido. Vemos en Apocalipsis capítulo 19 que se les reveló a Juan ese evento. En el versículo 6 al versículo 9 se les reveló esta celebración en el cielo, y dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Esa es la celebración que nos espera a nosotros. Hay muchas personas que tienen aspiraciones de ser parte de grupos exclusivos, de ser parte de que se les rinda algún tipo de honor, de ser parte de lo que se conoce como un VIP. Pero nosotros debemos tener la aspiración de ser parte de este evento que nos espera, de ser parte de las bodas del Cordero. Alabado sea el nombre del Señor. Allí estarán los santos que a nosotros se nos adelantaron. Allí estará el apóstol Juan. Allá estará Juan el Bautista. Allá estará Pedro, Santiago. Gloria sea el nombre del Señor. Allá estará todos nuestros hermanos, nuestros familiares que han partido con el Señor antes que nosotros. Y allí nosotros también esperamos estar. Gloria sea el nombre del Señor. Y el integrante más importante que va a estar allí es el Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor, a quien nosotros estaremos rindiendo gloria en ese momento. Alabanza sea el nombre del Señor. El mundo que nosotros vivimos y que nosotros nos tocó vivir, el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir, es un tiempo difícil, un tiempo de caos, un tiempo donde la maldad se ha pronunciado. Tal vez como nunca antes nosotros hemos podido ver la maldad en el mundo. Vemos, por ejemplo, los eventos que están en todas las noticias durante la última semana, en la que nosotros vemos la maldad manifestada en contra de personas, incluso de niños inocentes que se le han quitado la vida. Y nosotros vemos que según pasa el tiempo, la maldad del mundo aumenta, y uno se pregunta: ¿y dónde terminarán estas cosas? ¿Qué será de este mundo? Pero en medio de este mundo, en medio de todas estas cosas que suceden negativas, nosotros podemos tener paz, porque nosotros tenemos promesa, nosotros tenemos esperanza, y podemos tener paz en medio de estas situaciones que están sucediendo. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Nosotros podemos estar confiados que nosotros tenemos nuestro destino eterno asegurado. Que nosotros, nuestra esperanza no está en que las cosas de este mundo se solucionen, se arreglen. Nosotros sabemos que en la dirección que va este mundo las cosas van a ir de mal en peor. Pero ese no es nuestro destino final. Gracias al nombre del Señor. Dice Juan el Bautista, respondiéndole a sus discípulos, dice en esta acusación que están haciendo ellos acerca de que Jesucristo bautiza y que la gente va a Él, termina diciéndole: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan el Bautista no se sentía amenazado con la popularidad del Señor. Él sabía que su misión era preparar el camino. A él no se le subió la popularidad a la cabeza. Él no fue alguien que, al ser elogiado, perdió el sentido de quién él era. Él no le decía a la gente: ya no me digan Juan. A mí se me dijo que yo soy el profeta más grande, llámenme el profeta más grande. Juan no le exigía a la gente que le llamaran de una manera distinta. Juan no era como las personas que dicen: ya no me digas hermano, dime profeta. No era como las personas que decían: ya no me digas pastor, dime apóstol.
Juan no era como las personas que decían, no me digan músico, ahora dime salmista. No, Juan entendía que es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan preparó el camino. Él era aquel que venía, él preparó el camino para el que venía después de él. A nosotros, al igual que Juan, nos toca proclamar al Señor Jesucristo. Juan proclamó aquel que vendría después de él. Nosotros proclamamos aquel que vino, aquel que bajó del cielo, que se encarnó con el propósito de morir en la cruz del Calvario, aquel que resucitó al tercer día, aquel que prometió que regresaría por nosotros. A nosotros nos toca proclamar al Señor Jesucristo. Amén. Este capítulo, el capítulo 3, es un capítulo muy importante en toda la Biblia. Este capítulo enseña 3 puntos muy importantes. Primeramente vimos el caso de Nicodemo, el caso de alguien que no conoce a Cristo. El mensaje de este capítulo 3 para alguien que no conoce a Cristo es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo. Ese es el mensaje que nosotros proclamamos a aquel que no le sirve a Cristo, aquel que no conoce a Dios. Es necesario nacer de nuevo. Y Jesucristo enseña que era necesario para él ser levantado. Y él fue levantado en la cruz del Calvario, así como fue levantada aquella serpiente en el desierto, para allí él vencer a Satanás. Y nosotros ahora, poniendo nuestra fe, nuestra mirada en aquel que murió en la cruz del Calvario, nosotros recibimos esa obra que viene de Dios, y es que Dios nos da un nuevo corazón y nosotros podemos nacer de nuevo. O sea que es necesario nacer de nuevo. Era necesario que Cristo fuera levantado, pero también nos enseña un tercer punto, que es para nosotros lo que hemos creído, lo que hemos nacido de nuevo, lo que conocemos al Señor, y es que es necesario que Él crezca en nosotros, pero que nosotros nosotros menguemos. O sea que es necesario que nosotros entreguemos, que nosotros cedamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Él hace una obra inmediata en nosotros, pero es necesario que Él continúe creciendo en nosotros, que nosotros le cedamos nuestra voluntad a Él. Es necesario que Él crezca y que uno mengüe. Dice el versículo 31 al 33, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Jesús vino en forma de hombre, pero aunque Él vino en forma de hombre, Él es Dios. Él es 100% Dios y 100% hombre. Él vino del cielo. Él tiene preeminencia sobre todas las cosas, más importante que toda la creación. Nosotros testificamos de lo que nosotros vemos en la Biblia, pero dice que lo que Él testificó cuando Él vino a este mundo fue las cosas que Él vio y las cosas que Él oyó. Dice el versículo 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Jesucristo tenía el Espíritu sin medida, no lo tenía por medida. Jesús fue, como dijimos, Él es Dios. En Él existe la comunión de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús fue incluso desde su concepción, Él fue producto de una obra del Espíritu Santo. El ángel Gabriel, cuando fue a anunciarle a María, dijo que lo que había sido concebido en ella era producto del Espíritu Santo. También esa misma revelación se le dio a José, diciendo que lo que había en María fue engendrado por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo le escribe a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 9, hablando acerca de Jesucristo, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén.
En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él tiene el Espíritu Santo sin medida. Él obró bajo el poder, con el poder del Espíritu Santo a través de todo su ministerio. Y esto era algo que fue anunciado y fue profetizado en el Antiguo Testamento acerca de aquel que vendría, que iba a obrar, que el Espíritu Santo iba a estar sobre él. Lo vemos en Isaías 11, 2 y 3. Dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Él conocía, como hemos visto en el Evangelio de Juan, lo que había en los corazones y en la mente de las personas. También en Isaías 42:1 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. También Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Todo lo que hizo Jesús a través de su ministerio, el tiempo en la tierra, fue dirigido, fue guiado por el Espíritu Santo. Y si el Señor Jesucristo, siendo Dios encarnado, necesitaba la guianza y la dirección del Espíritu Santo obrando en él en la tierra, mucho más nosotros necesitamos ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo en todo lo que nosotros hacemos, en cómo nosotros nos conducimos. Amén. Versículo 35 al 36 dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aleluya. Vemos que Juan dice que el Verbo se hizo carne, que Dios tomó forma humana, tomó naturaleza humana, haciéndose hombre. Pero esto no quiere decir que siendo Dios Hijo, siendo el Hijo de Dios, no quiere decir que había menos amor en el corazón del Padre por el Hijo, sino que también la Biblia nos dice que el Hijo, por su obediencia, veremos en el capítulo 4, en la cual Jesús dice que su comida es hacer la voluntad de aquel que lo había enviado. Y fue obediente a la voluntad del Padre hasta la muerte. Por eso vemos que en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, dice la palabra del Señor: por lo cual Dios también, acerca del Señor Jesucristo, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Para tener vida eterna es necesario creer en Jesucristo. Amén. Él es la única manera de tener vida eterna. Él es el único camino. Aunque el mundo dice que hay muchas creencias, que hay muchas maneras de salvación, eso no es lo que el Señor en su palabra nos dice. El Señor en su palabra nos dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el Señor Jesucristo Dios proveyó la manera de salvación para el mundo, y el deseo de Dios es que nadie se pierda, dice la palabra del Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todo aquel que se pierde no es porque está en el corazón de Dios que se pierda, sino es porque rehúsa creer en la salvación que Dios nos ha provisto en el Señor Jesucristo. Y dice que todo aquel que no cree, la ira de Dios está sobre él. Y la ira de Dios es algo grande. La Biblia dice acerca de la ira de Dios en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero todo aquel que cree en Él
todo aquel que lo recibe, todo aquel que lo acepta, dice Juan, se le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias al nombre del Señor. Hasta aquí el estudio de la palabra del Señor en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todos los que han estado aquí con nosotros. Vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, por este privilegio que tú nos has dado, Señor, de reunirnos para honrarte, para glorificarte, para agradecerte, Dios mío. Te pedimos, Dios mío, que donde quiera que haya llegado esta palabra, Padre Santo, que haga el efecto por el cual tú la has enviado, Padre Santo, que sea de bendición, Señor, que sirva para salvación, Padre Santo, que nosotros podamos, Señor, apuntar a quien tú has enviado, Padre Santo, aquel que pagó por su vida, Señor, por nuestros pecados, Señor, que el nombre de Jesucristo haya sido exaltado, haya sido glorificado y que sea conocido donde quiera que haya llegado esta palabra. Te damos gloria, Dios mío, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Hasta aquí el estudio de hoy. Le invitamos que a los que están con nosotros a través de la transmisión, que estén con nosotros la próxima semana, en que vamos a seguir este estudio del Evangelio de Juan y vamos a continuar con el próximo capítulo, el capítulo 4. Dios les bendiga. Amén.